Bendiciones para todos nuestros hermanos en Templo Belén. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Qué bueno que otra vez estoy por acá en casa, en la ciudad de Medellín, un lugar bello y hermoso. Pero también cada uno de ustedes, en cualquier lugar de Colombia donde se encuentren. Estamos aún en Antioquia, por allá en la zona del Urabá. Un saludo para todos nuestros hermanos de Chigorodó y algunos otros que poco a poco se están conectando con nosotros. Allí tenemos una sede interesante, pastoreada, llena del amor de Dios para bendición. Y así sucesivamente en cada uno de los municipios en Antioquia donde hacemos presencia, en el suroeste, en varios de ellos. No los puedo decir todos porque tomaría mucho tiempo, pero poco a poco los vamos conociendo. Cuando vayas de turismo, estés un fin de semana por allí en unos lugares del suroeste o en Urabá, ya sabes que puedes visitar una de nuestras iglesias. Acá en Medellín estamos con las puertas abiertas en la Comuna 13, en este lugar. También estamos por aquí cerquita en Sabaneta, en Girardota. Estamos también en el departamento de Caldas, en el Chocó, en el departamento de Cundinamarca. Y esperando muchas más iglesias que queremos fundar para que la gloria de Dios pueda fluir y correr en aquellos espacios y lugares, municipios y también barrios de nuestra ciudad de Medellín y en cualquier otro lugar. No podemos olvidar tampoco a aquellos que están en otros países, desde otros lugares. Yo sé que se están conectando porque quieren compartir con nosotros y estamos dispuestos a hablarles del amor de Dios, de lo que dice la palabra, orar juntos, interceder unos por otros y lo más importante, llevar a cabo la gran tarea de predicar el Evangelio desde aquí hasta lo último de la tierra. Y pensando en eso, pues vamos a hacer nuestra oración misionera. Estamos muy interesados como Asamblea de Dios Mundial, estamos en más de 200 países, en llegar a los pueblos no alcanzados. Y por esa razón, una de las preocupaciones más grandes que tenemos es precisamente el llevar el mensaje del Evangelio en el propio idioma, la lengua materna de muchos pueblos no alcanzados. Muchos pueblos que todavía no tienen una copia de las Escrituras, ni siquiera una pequeña porción del Nuevo Testamento o el Evangelio de Juan, y menos el Antiguo Testamento. Por eso tenemos nuestro Encuentro Nacional de Misiones Transculturales en junio 21 al 23. Únete con otros, pueden ir en un carro o pueden pagar un tiquete de avión. Vamos a reunirnos, estamos ya a un mes, menos de un mes, para estar juntos compartiendo acerca de cómo la Biblia nos llega y puede llegar a los pueblos no alcanzados. Así que por favor, anímate. Desde cualquier lugar de Colombia te estamos esperando. Si quieres venir de otro país, te damos la bienvenida en Cartagena y nos pegamos un chapuzón en aquel lugar tan bello que es esta ciudad que es conocida en muchos lugares del mundo. Pero vamos a orar especialmente hoy por un lugar en la India, Manipur. Y vamos a mirar las noticias. Me llegó noticias de un estado de la India. Allí tenemos iglesia, uno de los directores de misiones, precisamente la India, pastor que estuvo acá en Medellín el año pasado, él nos manda una información de un ataque a cristianos en el norte, en el noreste de Manipur, o en el noreste de la India, el estado de Manipur, y allí hay bastantes detalles, personas muertas, personas heridas, hay algunos muertos que todavía no han podido confirmar, casas quemadas, muchas casas quemadas, templos quemados, y centros de atención se han levantado por todas partes. Hay más de 13.443 refugiados. Quiero también explicar que no solamente han perseguido a los cristianos, sino que hay un problema político en esta parte de la India y empezaron a quemar muchos sitios y lugares. Pero usted sabe que el enemigo trata de dañar y destruir, y por eso uno de los sitios que más quisieron destruir fueron los templos. Padre Santo, oramos. Dos oraciones sencillas en el día de hoy. Oramos por Manipur, este estado de la India, por la iglesia que se levante, Señor, aquellos que han padecido, que han sufrido, Señor. También oramos por el resto de los habitantes de esta región, para que puedan escuchar el mensaje del Evangelio y pueda haber una transformación, Señor. Muchos de estos pueblos, en muchos de estos sitios, podemos interceder pensando en que algunos están en aquella religión extremista del Islam que está en la India. Algunos de ellos, aunque son minoría, también están algunos extremistas que son hinduistas. Padre, todos necesitan conocer de ti. Y por eso, Señor, todos los viernes oramos, y esta manillita, Señor, que a veces uso, oramos para recordar
que el pueblo musulmán necesita conocer al profeta de los milagros, pero no como aquel que hace milagros solamente, a Jesús, porque creen que hace milagros, sino como Salvador, el Hijo de Dios. Y así que pasa en la India y en muchos otros sitios. Y oramos también para que todos nuestros hermanos de Templo Belén que quieran asistir a Cartagena, al Encuentro Nacional de Misiones Transculturales, lo puedan hacer. Provee las finanzas, glorifícate, que los padres puedan estimular a sus hijos para que tengan una experiencia linda, un viaje hermoso, pero sobre todo recibiendo bendición para bendecir a otros. ¿Cómo nos lleva la Biblia a todos nosotros? ¿Cómo llegó a nuestros corazones? ¿Por qué la tenemos en español? Señor, y precisamente es lo que queremos hacer ahora. Estudiarla, la podemos leer en nuestro propio idioma y lo vamos a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir a las Escrituras y vamos a permitir que la palabra de Dios nos ilustre y nos ayude a entender todo lo que Dios tiene para nosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 12. Dice así la palabra de nuestro Señor: que el amor sea su meta más alta. Pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solo a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar. Pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice, para que toda la iglesia se fortalezca. Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. Aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocerá la melodía. Si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Igual estarían hablando al viento. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla, y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu. Procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Padre, te doy gracias, porque tu palabra nos llena, nos bendice, nos toca, nos desafía, nos aclara, nos enseña para hacer las cosas como deben ser hechas, oh Dios. Oh Padre Santo, gracias por tu amor, gracias por las lenguas y gracias por la profecía y por todo lo que nos pueden edificar. Que todo sea para tu honra y gloria y bendición de muchos, porque como siempre, con suma urgencia, necesitamos de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bello pasaje de la Escritura. Y notamos que el apóstol Pablo tiene un orden increíble. Por supuesto, fue inspirado por el Espíritu Santo. Es el mensaje de Dios, la palabra de Dios para todos nosotros. ¿Y qué encontramos? ¿Y qué podemos ir compilando de toda la historia? Una compilación interesante de cómo el Señor habla, cómo el Señor toca las vidas, cómo el Señor empieza a poner los fundamentos y quedan escritos para que nosotros podamos, como dice el Antiguo Testamento, cuando leemos lo que Dios dice, podamos correr sobre una pista clara, sobre un camino que nos lleva a un lado precioso y siempre de bendición. Entonces podemos recordar algunos asuntos. Este pasaje está estructurado de una manera muy organizada.
Y nos empieza hablando del amor y sigue poniendo el amor junto con las lenguas y la profecía. Y también aparece el conocimiento. Recordamos el capítulo 13 que habla del amor y empieza hablando de lo mismo. Y otra vez en este capítulo empieza a introducir el tema con el amor. Definitivamente el amor es importante porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. Pero ¿qué sucede? La iglesia en Corinto o a los corintios tenía problemas. Problemas que sucedían en esa época y que suceden también en nuestra época. Y que Pablo ha escrito para evitar que nosotros caminemos en esas cosas que no están bien. Porque dan desorden y dañan el testimonio de la iglesia. Esta iglesia, la iglesia de Corinto, tenía problemas en varias áreas. ¿Por qué? Él era el reflejo de su vida espiritual. El problema no eran los dones. Por eso Pablo aquí está explicando y aclarando. El problema era los administradores de los dones. Nosotros los seres humanos tenemos problemas. Y déjeme decirle algo. Muchos de nosotros nos jactamos delante de los demás y aún equivocadamente en la presencia de Dios porque Dios nos bendice, porque Dios nos contesta, porque Dios nos respalda, porque cuando hacemos cosas en su nombre pasan asuntos maravillosos. Inclusive sacamos pecho y decimos, pero me tiene que respetar, mire Dios cómo me usa. Cuando empezamos con esa actitud, inmediatamente empezamos a rechazar pasajes como este. ¿Por qué? Porque los dones vienen de parte de Dios. Y los dones que Dios nos entrega para que los usemos siempre traerán una bendición consigo. ¿Por qué? Porque vienen de Él. El origen es limpio, es precioso. El problema es que nosotros somos vasos donde se sirve la unción. ¿Qué sucede entonces? Que en el uso de los dones también se refleja mi madurez espiritual. Tu don puede ser muy bello. Tu don puede ser muy importante. Tú y yo podemos ser usados grandemente por Dios. Pero nuestro carácter y el problema de desorden que tengamos se reflejará aún cuando ministremos a otros. Por eso Pablo claramente quería corregir y ordenar la casa. Encontramos también un criterio importantísimo para evaluar cualquier práctica que se pueda generar en la iglesia. ¿Cómo sé yo que lo que hacemos en la iglesia realmente está bien? ¿Cuántas cosas se han filtrado en las prácticas de la liturgia, en las prácticas de gobierno de la iglesia, en las prácticas de el mensaje que da la iglesia? A veces podemos encontrar tantos errores y los vamos a encontrar siempre, tristemente. Pero el punto es que tratemos de corregirlos. Por eso leemos la Escritura y aprendemos y tratamos lo que hoy hablamos. ¿Cuál era el criterio que aparece acá que nos ayuda a evaluar todas las prácticas en esa época y en esta? Dice claramente que todo lo que se haga en la iglesia, por medio de la iglesia, con los de la iglesia hacia afuera, siempre debe ser para la edificación. Y cuando hablamos de edificación estamos hablando de un término donde como que Pablo estaba como muy encantado. Tiene que ver con la construcción. Podría ser la arquitectura o podría ser la ingeniería. Recordando que en aquella época, Pablo siendo ciudadano romano, pues ya estaba bastante avanzada la ingeniería y la arquitectura, lugares preciosos y hermosos que ya hacían. Entonces, cuando habla de edificación, quiere decir que se va a construir algo que es sólido, que es habitable y que es admirable. Entonces, este término está tomado de las prácticas comunes. Por eso Pablo también habla de la iglesia, no solamente como cuerpo, como lo hace aquí en la primera carta de los Corintios, sino que también habla como templo, habla como edificio. Primera de Corintios capítulo 3, edificio. Entonces, todo lo que hagamos, según este pasaje, debe pasar por la pregunta, ¿edifica esto? Ojo, no solamente mi vida, y aquí hay un gran error, sino a toda la iglesia. ¿Sabe que muchas veces nosotros hacemos cosas simplemente pensando en nuestra edificación personal? Y cuando pensamos de esa manera, automáticamente empezamos a dañar todo. Dios siempre que usa personas en la Biblia, lo hace para bendecir familias, naciones y pueblos
y la futura generación. Entonces yo no me puedo desprender de ese propósito divino. Por eso siempre debo pensar en la edificación, no solamente de mi vida, porque cuando pienso en mí, empiezo a ser muy subjetivo. Y si hablo de mi edificación, empiezo a ignorar que tal vez lo que yo creo me edifica, tal vez esté dañando a otros. ¿Edifica esto a toda la iglesia? Había un concepto equivocado en la iglesia de los Corintios de edificar para sí mismos y no para otros. Y recordemos en el capítulo 12 que dice, el ojo no le debe decir a la mano, no te necesito. Cuando Pablo nos está hablando de esto, es que hay una actitud en la iglesia de Corinto, y la hay hoy tristemente, espero que no en Templo Belén, donde nosotros pensamos que no necesitamos a nadie. Ya no me sirve nadie, no me sirve mi hermano, mi hermana, la célula, el grupo de música, el pastor. Yo conozco la palabra del Señor, entonces conozco otras iglesias, otros pastores, otros amigos, otros ungidos, y rompemos la comunión. Allí aparece un ojo diciéndole a la mano, no te necesito. Las prácticas del culto, la adoración que están planteadas acá, porque dice, cuando se reúnen todos, entonces, ¿cómo vamos a manejar? Y vamos a entrar un poquitico más adelante en otra ocasión acerca de este punto. Pero está hablando las prácticas del culto porque habla de la adoración. Y recordemos que el capítulo 11 de primera carta a los Corintios nos empieza a hablar de la Santa Cena, cuando se reunían a comer para celebrar que Jesucristo era el Salvador. La iglesia habla de la unidad. Entonces se sobreentiende que hay mucha importancia en tener a la iglesia reunida de manera presencial. No es solamente reunidos alrededor de un tema, que es muy importante, sino también de estar juntos, porque en una reunión donde hay varias personas, donde hay maduros, donde hay bebés espirituales, adultos, hay más posibilidades de bendecirnos unos a otros. Y así, cuando estamos juntos y damos participación a muchos, empezamos a suprimir naturalmente el egoísmo rampante que quiere gobernar en nuestras vidas. Miremos lo que dice Mateo 5, 23, 24, hablando de la adoración. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Aquí está hablando de la ofrenda. La ofrenda es uno de los actos de adoración, como cantar y reconocer, levantar la mano. Dios es grande. Pero dice, si nosotros adoramos, pero rompemos con los demás, estamos impedidos. Entre otras cosas, eso quiere decir que no está fluyendo el amor en nuestras vidas. Por eso, Pablo reconoce aquí, básicamente, para no ser complicado, dos grupos de personas en la iglesia. Aquellos que son creyentes, habrá unos más maduros, otros inmaduros, pero establece un grupo de los creyentes y establece otros de los no creyentes, en otras palabras, de aquellos que apenas llegaron y están conociendo. Cada vez que nos reunimos hay personas que llegan porque les invitamos, porque tienen un problema, una dificultad, o simplemente amablemente aceptaron una invitación de parte nuestra. ¿Cómo vamos a llegarles a ellos? Y eso también nos hace preguntar a nuestras vidas y nuestro ministerio personal, donde nosotros debemos hacer discípulos. Si en esa época los corintios, donde había dificultades y aún persecución, se nota que los creyentes traían a otros, ¿cómo es posible que nosotros hoy no tengamos como costumbre traer a no creyentes para que sean edificados? Una buena reflexión que se desprende de este pasaje. Allí en las reuniones llegaba gente que eran invitados y que no conocían, no entendían muchas cosas. Entonces, por esa razón, el amor es tan importante. El capítulo 13 nos recuerda del amor, pero también hay una alusión que no es coincidente, es a propósito de parte de Dios en el capítulo 8, la recordamos, 1 Corintios 8:1. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Aquí hay una conexión maravillosa, porque Pablo inicia diciendo, yo quiero que persigan, busquen el amor. Vuelve y lo realza aquí en la introducción del capítulo 14. Pero también pone el amor
junto al conocimiento. Nos recuerda el capítulo 8 que el conocimiento, si no tiene amor, destruye. Y aquí está hablando, las lenguas y la profecía deben enseñar algo, conocimiento que viene de parte de Dios. Pero si no tenemos amor, empañamos el conocimiento, empañamos las lenguas, empañamos la profecía. En otras palabras, no está hablando en contra de las lenguas y la profecía, no está hablando en detrimento del poder de Dios manifestado en nosotros, sino que simplemente está diciendo el poder de Dios en las manos de algunas personas creyentes que amen, que quieran bendecir a los creyentes y no creyentes, pues estará bien presentado y estará funcionando, y para aquello que yo he manifestado en mi amor, dice Dios. Ahora, recalca poderosamente la misión. ¿Y cómo lo hace? La misión es hacer discípulos. Ahora, ¿dónde está eso? Para que aprendan la palabra y caminen en ella. En otras palabras, cuando hay profecía, cuando hay lenguas, cuando hay amor, hay un mensaje. Y aclara Pablo, ese mensaje lo importante es que sea entendido. Por eso establece que pareciera que un don es mayor que otro. Ya lo vamos a explicar. Los no creyentes necesitan entender el mensaje. Mateo 28, 18 al 20 dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que soy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Una de las preocupaciones más hondas que tengo como pastor es que hoy la iglesia, muchos de nosotros, estamos ganando almas, y eso que a veces nos ganando personas más que almas. No seamos desalmados, no los partamos a la gente. La gente tiene alma, espíritu, tiene cuerpo. Pero estamos trayéndolos a las cosas de Dios, y cuando vemos que empiezan a leer la Biblia, asisten a nuestras reuniones o están en la célula, y cuando los vemos que ya tienen unas prácticas litúrgicas nuestras, pues estamos contentos, decimos, mira, yo me gané esta persona para Cristo. Pero no nos damos cuenta que ya estando en el cuerpo pueden ser personas que no están ordenadas dentro del cuerpo, como pasaba acá. ¿A qué me refiero? Que las personas pueden venir a una liturgia, pueden recibir milagros, prodigios, pueden recibir toques del Espíritu Santo, tener sensaciones muy hermosas, pero Pablo quiere garantizar que todas las personas puedan ser edificadas. Por eso en la Gran Comisión se habla que ellos deben de aprender, deben ser enseñados, estos discípulos, para que puedan obedecer y caminar en la vida cristiana como debe ser. Decía, de la honda preocupación es que veo que muchos creyentes conocen Biblia, conocen liturgia, tienen prácticas religiosas, pero no están creciendo ni están siendo edificados. Y a nosotros, los que llevamos años en el Evangelio, nos cuesta estar acompañando a aquellos que necesitan crecer. ¿Eres padre espiritual, madre espiritual? ¿Estás realmente acompañando a aquellas personas que están empezando en el Evangelio? Son bebés espirituales. Y Pablo dice, ellos deben entender. Y usted me dirá, pastor, pero está hablando de las lenguas y de la profecía. No, está hablando del entendimiento. Lo que pasa es que la palabra que Dios trae puede venir a través de las lenguas, a través de la profecía, siempre con amor. Pero sea lo que sea, todo debe ser comprendido. Ahora, los dones aparecen conectados en un cuerpo armonioso. El don de lenguas no debe ser algo para hacernos distinguir entre los demás creyentes, y peor aún entre los no creyentes. Porque si lo hacemos de esa manera, somos egoístas y estamos caminando de manera equivocada, de manera incorrecta. Las lenguas tienen conexión con los otros dones. Entonces aparece aquí el caso que la profecía muchas veces aparece, pero aparece cuando se interpretan las lenguas. En otras palabras, puede haber lenguas y en estas lenguas hay un mensaje profético, pero no se entiende. Entonces ahora viene la interpretación, pero la interpretación llega a que esta profecía pueda ser entendida. En otras palabras, ¿por qué Pablo está hablando de esto? ¿Por qué no habla solo de la profecía y dice, hombre, que se profetice en el idioma que todo el mundo entienda y punto? No, porque empieza a unir los dones. Pero no solamente une los dones y los conecta, porque esta palabra en lenguas
Puede ser una profecía, puede ser una palabra de ciencia, puede ser una palabra de sabiduría. Entonces necesita interpretarse y la interpretación es otro don. Pero cuando se interpreta y las personas reciben ese mensaje, está la profecía en función. Lo más interesante es que son varios dones funcionando juntos, pero cada uno de estos dones también puede funcionar en diferentes cristianos. Encontramos los dones juntos en un cuerpo armonioso. ¿Y cómo es el cuerpo armonioso? Tú y yo trabajando juntos en un mismo propósito, llenos de amor, edificar a los demás. Y quiero concluir con esto, porque habla de que la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Entonces aparentemente muchos dirán, pastor, no hay necesidad de hablar en lengua, lo importante es la profecía. El problema es que muchas veces la profecía tiene el mensaje. Entonces, Pablo no está tratando de establecer quién es mayor de los que usamos los dones, si el que profetiza o el que habla en lenguas. Tampoco está diciendo en términos absolutos la profecía es más importante que las lenguas. No, lo que está diciendo es que todo lo que se manifieste, profecía o lenguas, debe ser entendido. De tal manera que si yo hablo en lenguas, y aquí viene una parte que vamos a explicar luego, yo puedo hablar en lenguas y si veo que no hay una interpretación, nadie la tiene, pues yo puedo hablarlo en voz más baja, como para mí ser edificado personalmente y glorificar al Señor. Y eso está bien. Allí, en esa condición, yo seré bendecido, pero los demás no tendrán forma de entenderlo. Entonces, el ideal es pedirle al Señor que haya interpretación para que todos sean edificados. Los dones son importantes porque vienen de Dios. Pero si las lenguas no han sido entendidas, pues pidámosle al Señor que nos dé la interpretación. Y allí viene la profecía. Lo importante no es cuál de los dones está por encima del otro, sino que cualquier don y cualquier expresión de amor sea entendida como Dios quiere. Alcanzar el propósito mejor. Y ese propósito mejor es que el amor de Dios fluya en todo un cuerpo necesitado. Que el amor de Dios fluya de tal manera que todas las personas, tanto viejos como nuevos, sean edificados. Que en el cuerpo de Cristo los dones interactúen juntos porque son y están manifiestos en personas que también caminan juntos en armonía. Cuerpo armonioso, qué bello. Y lo más importante es que si alcanzamos el propósito de los dones con amor, entonces no tenemos por qué esconder los dones. Hoy muchos creyentes se quejan del mal uso de los dones, como pasaba en la iglesia a los Corintios, y por eso no quieren nada de los dones. Pero Pablo no está tratando de anular los dones. Al contrario, es que los dones sean utilizados de manera correcta, que alcancen el propósito del amor de Dios y que podamos crecer como buenos discípulos, como Jesús lo prometió. Hagan discípulos, enséñenles a que hagan y guarden, que obedezcan. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y fíjense que cuando adoramos juntos, estamos adorando al Señor y Él está en medio nuestro. Y cuando compartimos y las personas entienden y estamos juntos dando bendición, cuando tú lo haces en tu casa, con tu familia, con tus pequeños, con tus niños, entonces el amor, la profecía, las lenguas, la bendición de Dios, la edificación llenará tu casa, llenará tu vida, llenará tu iglesia, y entonces los dones estarán cumpliendo la función que Dios desea. Padre, gracias. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos. Señor, gracias por aquellas madres, por aquellas hijas. Gracias por aquellas jóvenes, Señor, que están hoy como creyentes en medio de un mundo donde las mujeres o la mujer quiere recuperar cosas perdidas. Y apenas hoy, mediante el humanismo, mediante ideologías, están tratando de hacer cosas. Y entendemos por qué lo hacen. Porque necesitan encontrar algo que perdieron. Pero desde la misma creación, la profecía fue clara. Que la serpiente trataría de dañar la simiente de la mujer, pero la mujer pisaría la cabeza de la serpiente. Señor, esto se cumplió en Jesucristo. Por eso, gracias, Señor, porque hoy las creyentes, nuestras mujeres, Señor, que están en nuestra iglesia, amadas hermanas, pueden tener un mensaje de liberación para que todas las mujeres entiendan el mensaje. El problema es que hoy las personas no están entendiendo el mensaje.
Padre, hoy estamos en una época donde los hombres tienen poca valía, donde brillan por su ausencia y porque son prácticamente abandonadores del hogar, dejando una estela de orfandad en medio de tanta gente, hijos e hijas, Señor. Pero aquí estamos los hombres, llenos de tu palabra, que entendemos el mensaje y queremos hacerlo entender para edificar y para bendecir. Ayúdanos, porque también aquí tenemos hijos e hijas, jovencitos que están con sueños, con anhelos, y quieren tener mucho conocimiento, y quieren tener muchas cosas y todos sus atributos, todas sus cualidades, lo que aprenden para lograr cosas en la vida. Pero qué bueno es que aprendan que el amor es importante y que pueden hablar en lenguas, que pueden profetizar, porque pueden edificar a creyentes y no creyentes e inundar este mundo de un amor que tanto necesita. Glorifícate pues en Cristo Jesús e insisto, Dios, provee a nuestros hermanos para que nos puedan acompañar en este encuentro maravilloso nacional de misiones transculturales. Padre, gracias. Gracias por tu bendición y gracias porque en esta hora tú sanas y restauras a aquellos que tienen alguna necesidad. Das sabiduría, nos ayudas a administrar, provees, nos aclaras los sueños y el proyecto de vida que tengamos para estudiar, para trabajar, para lo que sea. Orienta. Padre, y te pido por todos aquellos nuestros hermanos que han viajado a otros países, que yo sé que nos están viendo, están viviendo en otras culturas muy lejanas, están tratando de hacer su vida, pero que caminen como obreros que predican el Evangelio en todo lugar. En el nombre de Cristo Jesús, bendíceles poderosamente. Muchas gracias, oh Dios. Amén. Un saludo en el día de hoy especialmente a todos aquellos hermanos Templo Belén que nos están viendo desde muchos lugares del mundo. Bendiciones para todos. Nos veremos en una próxima ocasión.